Hola, ¿cómo están? Hoy les presentamos a Héctor Shukchat. Somos de Segundo Com y con esta entrevista inauguramos el primer streaming de... Y con esta entrevista inauguramos el primer streaming de radio del Colegio Espíritu Santo. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? Bien, gracias por estar acá, estoy re contento, muy feliz de que me hayan invitado y de poder charlar un rato y compartir algunas ideas también. Obvio. Esperemos que la entrevista nos sirva a nosotros y te guste también charlar con nosotros. Sí, y que me sirva a mí también. Bueno, ¿cómo estuviste esta tarde, Héctor? La tarde recién empieza, me parece, así que la expectativa es pasarla bien en este rato. Esperemos que te guste. Vamos a hacerte un par de preguntas. Adelante. Para ver cómo es todo, ¿no? Bueno, nosotros leímos tu libro, Hacer Radio Hoy. Sí. ¿Qué te inspiró para hacer tu libro? En realidad ese libro es una especie de actualización, de continuidad de un libro que escribimos junto a Mario Portugal en el año 2008, en realidad publicado en el 2008, obviamente escrito un par de años antes, donde intentamos hacer algo que hasta ese momento creemos no existía, que es en un solo libro explicar todos los aspectos que hay que considerar si uno quiere hacer su propio programa de radio, todos los aspectos, artísticos, periodísticos, musicales, técnicos, comerciales, etcétera. Ese libro anduvo realmente muy bien, que se llama, tiene un nombre levemente diferente, es Hacer Radio Guía Integral. ¿Cómo se hace un programa de radio paso a paso? Ese fue 2008, en el 2011 o algo así, se actualizó. Y unos años después, la editorial, que es Galerna, nos propuso escribir en realidad un libro nuevo, dado cuenta que en los últimos años hubo muchos cambios, especialmente tecnológicos, ¿no? La radio online, los podcasts, las redes sociales que se mezclaron y se mezclan con la radio, digamos, ¿no? La imagen que aparece en la radio, que antes era solamente sonido, y entonces escribimos ese libro, que es Hacer Radio Hoy, digamos, ¿no? Quisimos acentuar, digamos, que era diferente a aquel libro, ¿no? Actualizado, y además le pusimos un subtítulo que no me acuerdo muy bien, pero creo que es Tradicional Online Podcast y lo que vendrá. Y ese lo que vendrá del subtítulo es una expresión de deseos nuestra de que la radio sobreviva. En el formato que sea y con la plataforma que sea, pero que la radio, que ustedes saben que cumplió 100 años hace poquito, Sí, ¿no? sí. Ahora tiene 103 años, siga, permanezca, porque la radio es maravillosa, es mágica. Y entonces nosotros en ese subtítulo incluimos, ¿no? La tradicional, online, podcast, que algunos dicen que es pariente de la radio, surgió de la radio. Para mí el podcast es como un hijo de la radio, y lo que vendrá. Bueno, eso fue lo que nos motivó, la editorial pidiéndonos que actualicemos ese libro que bueno, ya tenía unos años, ¿no? Héctor, y estas modificaciones que vos decís que pasaron en la radio y que vos intentaste en este libro contarlas y hacer el cambio, ¿crees que tuvo éxito? ¿Crees que fue algo que le salió bien y que le pudo llegar a gustar a la gente, o crees que le faltó algo? La radio sigue viva, sigue vigente, sigue habiendo audiencia. Yo digo, si hay audiencias es que la radio sigue existiendo, ¿no? Porque si ya nadie escuchase radio, ¿cuál sería el sentido? Pero además hay mucha gente que quiere hacer radio, que eso es lo que yo rescato, digamos, ¿no? No solamente que hay mucha gente que le gusta escuchar la radio, sino que hay mucha gente que le gusta hacer radio. Por eso el libro se llama así, Hacer Radio. No solamente de manera profesional, es decir, la gente que quiere trabajar y vivir de la radio y ganar un sueldo haciendo radio, como operador técnico, como locutor, como periodista, como conductor, como musicalizador o lo que sea. Sino hay mucha gente que hace radio de la manera que yo lo llamo en mis libros vocacional. La gente que hace radio porque le gusta. Yo digo, hay futbolistas profesionales, por ejemplo, pero hay miles, somos miles y miles los que jugamos, qué sé yo, el miércoles a la noche nos juntamos con los amigos a jugar al papi fútbol. O que participamos de campeonatos amateurs,
que no cobramos por jugar, al contrario, pagamos una inscripción o el referato. Y yo, en radio también hay mucha gente que quiere vivir de la radio, que estudian carreras que tienen que ver con la comunicación y con la radio, pero hay mucha gente todavía que le gusta hacer radio por vocación, por amor por la radio. Hace algunos años la aparición de las radios chicas, de baja potencia, comunitarias, algunos las llamaron truchas, posibilitó que muchos accedamos al mundo de la radio, que antes era muy chiquito y restrictivo, y en los últimos años la radio online, que hace que hay personas que tienen su propia radio en su casa, ¿no? Una persona que tiene la radio, porque baja una aplicación, un programa de internet que le ayuda a programar y empieza a meterle música y comentarios y qué sé yo, y por ahí suma a alguien más, y ahí están haciendo radio, ¿no? Claro, y a esas personas que vos crees que quieren hacerlo y que buscan eso, ¿qué le recomendás? ¿Qué decís? Tu pregunta es hermosa. ¿Cómo es tu nombre? Santiago es mi Santiago, tu pregunta. pregunta me encanta, porque yo he dedicado muchos años de mi vida, y sigo dedicando muchos años, a decirle a esa gente, hacelo, pero hacelo bien, tomate el tiempo, planificá, metele arte. No solamente decir, bueno, abro el micrófono y hablo una hora, porque, bueno, hablo. O me junto con dos amigos y jodemos, como lo hacemos en el living de casa, o Cualquier en el lado, club, claro. charlamos, y eso es radio. Claro, No. tiene todo un trabajo atrás. ¿Cómo? Claro, un trabajo, una planificación. Una dedicación. Sí, meterle un poco de arte, imaginación, de creatividad, otros elementos, y empezás a jugar, y es como, sería, digamos, no sé, pintar con un solo color. Bueno, metele 2 colores más y vas a ver qué lindo que puede ser. Más onda, Entonces yo digo, claro. a la gente que quiere hacer radio, bueno, antes de salir al aire o de publicar algo en formato podcast, planificá un poco, pensalo, metele arte, meterle creatividad. Eso es lo que les recomiendo, les pido, les propongo. Lo hace especial. Claro, y bueno, esa también es muy linda tu palabra. Hacer algo especial significa hacer algo propio. No copiar, no solamente, bueno, busco un texto en internet y lo leo. Bueno, por ahí puedes meter algo que pensás vos, algo de tu vida, algo que sea único, ¿no? Que no sea lo mismo que hacen todos. Claro, eso lleva más laburo, más trabajo, más dedicación. Pero capaz es lo que te representa, quizás. Y te va a representar más que si lees algo, ¿entendés? Sí, O sea, obvio. yo veo a veces, bueno, vamos a hacer un podcast o un programa sobre fútbol, ponele. Entonces leen las crónicas, las formaciones, bueno, todo eso está. Vos lo buscás en internet y está. Claro. Pensá una cosa distinta, algo que Da tu Implementá. Por eso. Dar tu opinión sobre lo que puede llegar a pasar en el partido, determinadas por cosas. ejemplo, pero eso también lo hacen muchos. Por Claro, ahí hay que sí. buscarle otra vuelta, ¿viste? Una vez en un taller con chicos del colegio también, era justo el Mundial. Entonces, bueno, vamos a hacer un podcast del Mundial, vamos a ver los resultados, la fecha que sigue, y eso está en todos lados. Claro, más de lo mismo. Claro. Y yo le dije, ¿por qué no, qué sé yo, no hacen un podcast de los arqueros del Mundial? Algo más original. Claro. Algo más, exacto. algo Por más ejemplo, yo les di una idea, exacto. los arqueros del Mundial. Hablen solamente un podcast sobre los arqueros del Mundial. Claro, específico. Es más detallado y capaz más Y no está en ningún lado. y es interesante. Entonces, bueno, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Buscar alguna historia que tenga cada uno. Alguna porque biografía, algo interesante. Claro. Sí, y había, porque, por ejemplo, hablando del mundial, esto es Sí. futbolístico, ¿no? Sí. El arquero de Marruecos también tenía una historia bastante fuerte atrás, por ejemplo. Eso, ¿entendés? Sí. Ahora, eso, Sí. Bueno. vos estarías haciendo algo que está bueno, que es darle un servicio al oyente, porque esa información está, pero el oyente tendría que pasarse todo el día buscándola. Entonces vos las buscás y decís, bueno, vamos a hablar de los arqueros. Y bajás de internet el sonido de alguna tajada, y contás la historia, algunas historias particulares, tuvo una gran lesión y no se recuperó y no sé qué, y es famoso porque atajó un penal en la final de no sé qué, y por ahí se hace algo re interesante y original, ¿no? Único. Claro, sí. Acá una pregunta. ¿Qué desafíos específicos enfrentamos en la era actual en términos de comunicación y cómo abordás estos desafíos en tu libro? ¡Wow! Es bastante larga la pregunta. Bastante. Detallada Pero la bueno, pregunta. Muy como específica. claro, bastante medio específica detallada. era mi pregunta. Tenemos Sí, sí. 2 o 3 horas para... En principio voy a hacer una confesión. Bueno, Y es que yo no me considero, creo que no me considero un analista
del fenómeno comunicacional y radial. Porque ahí va una pregunta, ¿no? Sí. Como una evaluación. Claro. ¿Qué desafíos? Como una cosa. Yo lo que soy es un capacitador a través de los libros y de los talleres y clases que doy, Sí. de cómo se hace radio. Ahí sí, yo, tanto con chicos, radio escolar, hago talleres de radio inclusiva con personas con discapacidad. Estoy dando en este momento un taller de podcast para personas que concurren a un neuropsiquiátrico. Lo que quiero decir es que yo me animo a incentivar, a estimular y a guiar y a facilitar que cualquier persona pueda decir algo, comunicar algo que quiera a través de la radio o del podcast. Los análisis, viste, amplios, macro. Te gusta el cambio, lo diferente, Claro. te Sí. gusta. Sí, y me gusta el hacer, ¿no? O sea, el hacer. Modificar. Claro, los grandes análisis comunicacionales podría responder, pero no es mi expertise, no es Claro. lo que yo realmente sé. Para eso hay gente que estudia comunicación social y entonces en lugar de estar acá con el barro haciendo la vasija... Sos más se- simples, sos más No, tranqui. No sé, Tranqui. por simple. Más tranqui. Me gusta y sé acerca del hacer. Los comunicadores sociales como que se elevan y desde acá arriba miran el fenómeno. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la comunicación social? Lo mío es más el hacer. Por eso prefiero no responder en lo que no soy experto. Claro, sí, Por eso sí, hacer, está bien. hacer Sí. radio hoy. Claro, es hacer radio. Yo no hago libros que analizan, la radio es un medio que influye, no sé qué. Lo que yo digo es, mira, para hacer radio, por ejemplo, y tenés un invitado, ponele un vaso de agua en la mesa, porque hay invitados que no están acostumbrados a hacer radio y se prende la luz, se ponen nerviosos y se les seca la garganta y se ahogan. Y empiezan a toser, Sí. como tosía más ayer. Entonces, yo enseño eso, por ejemplo. Claro. Parece una tontería, pero no es una tontería. No, no. No. ¿No? Cuando llegás a un estudio... No necesitas un vaso de agua, no, ahora. Sí. Fue una forma sutil ¿Sí de o no? decir, necesito agua. Sí. Es que es como que te enfocás en los detalles. Sí, Sí. exacto. Cuando ¿Cómo? ahí viene el agua. Ay, Cuando llegas a un estudio que no conoces bien, preguntale al operador si el micrófono es muy sensible, si tenés que estar Sí. más lejos o más cerca. ¿no? Jugar, claro, Por jugar con ejemplo. eso. exacto. el agua. Qué amable asistente, Diego, gracias. Voy a tomarlo para hacer Voy a hacer el efecto agua. Claro, todo eso construye un buen programa de radio o un podcast. Claro. Bueno, yo te tengo una pregunta, porque Sí. antes hablaste de la vocación sobre la radio. Sí, sí. Vos, ¿por qué? No. ¿Siempre te gustó hacer radio o alguna vez tuviste algún contratiempo con la radio? No. ¿No te gustó en algún momento? Dijiste, no quiero hacerlo. No, O capaz no. Tuviste O otro dudaste labor de en hacer tu otra cabeza. cosa. Sí, hice muchas cosas. ¿Qué te pero- llevó a hacer radio? Claro, bueno, vamos a dar una. Sí. De chico yo escuchaba radio, cuando yo era pibe, allá hace unos años, no vamos a decir cuántos, a mí me gusta mucho el fútbol y mucho la música, ¿no? Entonces fútbol, cuando era chico no me llevaban a la cancha, entonces, ¿cómo nos enterábamos del fútbol? Escuchando radio, porque aunque les parezca mentira, se transmitía un partido por televisión, pero a la noche, ¿no? En principio el lunes, o sea, un partido que se juega el domingo, el lunes a la noche lo daban. Ya no tenía mucha gracia, ¿verdad? Después lo empezaron a dar el No, domingo a la noche. Claro. Pero ¿cómo escuchábamos los partidos en la radio? Y vieron que si alguna vez escucharon un relato de fútbol en la radio, son hermosos, apasionantes. El partido puede ser un bodrio, aburrido, ni una oportunidad de gol. Pero los relatores siempre lo hacen. Mucha onda, Claro. sí. Es que, Sí. es que buenísimo. como que entre el no verlo y escucharlo te genera como una emoción de pensar cómo se ve. Sí, pero todas las tribunas. Y avanza, no sé qué, y por ahí no pasa Sí, nada. claro. Entonces eso me dio, digamos, empezó mi amor por la radio escuchando Fútbol. Claro. el Fútbol. fútbol a boca. Claro. Y después la música, porque amo la música desde muy chico. Y al no haber, en aquella época no había internet, ¿cómo conocías nuevas canciones, o nuevas bandas, o nuevos solistas? Por la radio. Claro. No había otra forma, la radio o la tele, pero la radio fundamentalmente. Entonces, gente como yo, muy amante de la música, a la noche, siempre a la noche, después de cenar, y ocultándonos de nuestros viejos, porque teníamos que ir a dormir para ir al otro día a la escuela, pero bueno, poníamos la radio debajo de la almohada. ¿Viste? Hacíamos que dormíamos y escuchábamos música. Y entonces, buenísimo, escuchábamos, ahí empezamos a conocer
muchos músicos, muchas bandas, muchas canciones a través de la radio. En algún momento, que no sé cuándo fue, yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Yo quiero decir, ahora escuchamos a los Beatles. O sea, yo quería hacer eso. Anunciar música y darle a conocer a la gente canciones, bandas, contar alguna cosa. Todavía lo hago, mirá. Después de 1000 años sigo haciendo eso. Intentando dar a conocer a la gente canciones, música. A gente nueva, intentando... Claro. O sea, desde siempre, desde que estuviste escuchando eso, te gustó, digamos, y quisiste hacerlo. No es algo que te nació, digamos, de más grande, sino que de más chico. No, de siempre. Lo que pasa es que, como les dije antes, hasta mediados de la década del 80, 87, 88, 89, las radios que había eran solamente las grandes radios. Entonces, muy poquita gente accedía a hacer radio, muy poquita. En esos años hay una explosión de radios chicas, barriales, zonales, comunitarias, y muchos entonces pudieron acceder, comprar un espacio, pagar para tener un espacio, 1 hora, 2, 3, lo que sea, y hacer, ¿no? Cumplir con esa vocación de hacer radio. Mira qué bueno. Bueno, acá otra pregunta que es, ¿de dónde salió tu idea de crear tu libro Somos Capaces? Eso es buenísimo. Ese libro, para los que no conocen, se llama Somos Capaces, Personas con Discapacidad Hacen Radio. Justamente, mira, se mezclan... Uy, perdón. Ahora está bien. Ahora se escucha mucho mejor que antes. Yo escucho mejor que antes. Se mezclan los libros. Para presentar el libro, o a raíz de la salida del libro, Hacer Radio Guía Integral, nos invitaron a Mario Portugal y a mí, los autores, a un programa de radio que hacía personas con discapacidad intelectual. Yo no sabía nada de eso, no tenía ni idea, fui y conocí ahí a una persona, Matías Nirenberg, que hacía ya hace algunos años talleres y programas de radio con personas con discapacidad intelectual. Y quedé impresionado, me encantó la pasión, el laburo, y además empecé a enterarme de que esas personas, haciendo radio, mejoraban muchísimo su vida. Empezaban a comunicarse mejor, a vincularse más con los demás, salían de un estado muchas veces de tristeza, porque son gente que tiene vidas muy duras, muy encerrados, ¿viste? Porque la sociedad los discrimina, están todo el tiempo de médico en médico, y de pronto empezaron a hacer radio y empezaron a tener una vida mucho más plena, alegre. Se conocieron gente que no conocían, se pusieron de novios, de novias, se casaron, tuvieron hijos, es una cosa impresionante. Pasados algunos años, que Matías Nire me invitó otra vez a sus programas, en un momento determinado, él me dijo, esta historia hay que contarla. Tiene mucha gente que trabaja con personas con discapacidad intelectual, visual o motriz, o gente que trabaja con personas comprendidas en el espectro autista, que supongo que ustedes conocen lo que es, que hacen radio. Hay que dar a conocer para que otros comunicadores, psicólogos, musicoterapeutas hagan esas mismas experiencias. Y así nació la idea de Somos Capaces, Personas con Discapacidad en Radio. Lo que pasa es que yo en un momento dije, debe haber otros que hacen cosas parecidas. Y empecé a investigar en Argentina y en otros países. Acá tenemos a alguien, al profe Diego Zambelli, que es uno de ellos. Y también me enteré, investigando, que hay otros colectivos sociales, por ejemplo, personas que están privadas de su libertad, que están en cárceles, que hacen radio también con efectos similares, o personas que tienen problemas mentales, que viven o que transcurren por su vida en neuropsiquiátricos. También hay experiencias así, lo que englobé en algo que yo llamo, no solamente yo, pero yo llamo radio inclusiva, que la radio sirve para incluir a las personas, a todas las personas en las sociedades, digamos, ¿no? Y ese es el espíritu de ese libro, ¿no? El transmitirle a psicólogos, a periodistas, a comunicadores sociales, a locutores, que hay un campo de trabajo muy lindo, muy interesante, que es dar talleres de radio y hacer programas de radio o podcast con personas con discapacidad intelectual, con personas que viven en neuropsiquiátricos o privadas de su libertad, etcétera. Bueno, ¿Qué respuesta larga? Sí, pero la verdad me encantó. Sí, me encantó lo que muy dijiste. interesante. Estuvo bueno. Sí, me encantó lo que dijiste, la verdad, la verdad. Genial. Cuando Gise te dijo, bueno,
vamos a hacer una entrevista con el libro Hacer Radio Hoy. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Claro, de nosotros que Sí. éramos el Ah, segundo que... Orgullo. Quiero decir que no son los primeros. Me encanta. O sea, digamos, todo cobra sentido y un sentido maravilloso cuando la gente se interesa en alguno de mis libros. Sí. Es hermoso porque los libros son algo que... Ya mucho como que lo donde uno como no que tiene lo contacto deja con abandonar. el lector Sí. o la lectora. Yo escribo un libro, no sé, estoy 2 años escribiendo, bueno, todo un laburo de publicación, qué sé yo. Y después se pierde el contacto. Sí. Yo no sé Y muy aparte- bien quién lee el libro y qué siente al leerlo. Y aparte también un libro de papel que mucho como que se pierde de lado, como que ahora es como que más digital y es como que la onda más como moderna, por así decirlo. Sí, Y ahora como que, wow, un grupo de chicos leyendo mi libro en papel, Sí, es sí. como, wow. está genial. Igual quiero decirte lo siguiente, que todavía en Argentina es mucho más importante el libro de papel que el digital, todavía. Se vende mucho más libro. ¿Vos crees que es mejor eso o qué No, opinás? no sé si es mejor o peor, con tal de que la gente lea, me Claro. parece genial que lea. De cualquier la forma. manera que sea. De hecho, yo leí leí muchos libros en papel y hace años leo mucho digital. Leo mucho más digital que en papel. Pero para mí, está bien, es lindo el papel. Muchos dicen el libro, qué lindo tener el libro. Bueno, yo dejé de leer libros en papel porque en mi casa ya no entraban más libros. Tenía que ponerlos. Y en un iPad tengo 100 libros y no ocupa ningún espacio. Claro. Pero todavía el libro de papel, es más, en Argentina por lo menos, se vende mucho más libro de papel que digital. Seguramente en algunos años no va a ser así. Pero para mí es un orgullo, es una caricia al alma que lean mi libro y que les sirva, que les guste, que lo hayan leído con placer, que les haya servido, que no haya sido un plomo. Espero que no haya sido aburrido leer el libro, No, porque digamos, no. todos los libros, yo tengo escritos y publicados, porque tengo libros escritos que nunca fueron publicados, pero tengo 10 libros publicados, y siempre intenté que los libros sean amigables de lectura. Que quiera seguir, digamos. Sí. Claro, que la persona no diga busco el plomazo. Claro. Que te Y- entretenga, básicamente. Claro, sí, en realidad en general son libros que difunden y enseñan de alguna manera. Claro. Pero eso no quiere decir que sean aburridos. ¿Y vos crees que, o sea, de la forma de los libros, o sea, como dijimos recién, digital, papel, es lo mismo, pero quiero decir, ¿vos crees que es mejor o más, que te enseña más, digamos, que lo puedas decir en persona, el libro? ¿Crees que es más amigable, como decís vos, o depende de la forma y No, yo cómo? creo que son complementarios. Yo Claro. creo que está bueno estudiar con libros. El libro te permite tenerlo, leerlo, releerlo, subrayar, escribir el libro, te permite hacer una síntesis, pero la función del docente, o sea, sería aburrido para mí, y no me gustaría estudiar solamente de un libro, digamos, o de libros, ¿no? Una enseñanza solamente basada en lecturas, eso me parece que sería un plomazo. Me parece está buenísimo, imprescindible, por ahora, el docente humano, que te habla. Además, por lo menos en mi función de docente, cuando yo doy talleres y clases, intento estimular a la persona, intento utilizar el humor, la emoción. Yo empiezo mis clases, por ejemplo, una clase de podcast, la empiezo así. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Wow. Así empieza una clase. Es como que romper el hielo. La gente mira, espera, ¿qué pasa? Y algunos además dicen, qué bueno, ese es un microcuento, un microrelato de Augusto Monterroso, considerado durante muchos años el microrelato más breve en la literatura española. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el podcast? Bueno, después les cuento qué tiene que ver. Pero lo que intento en las clases, y respondiendo largamente a esta pregunta acá del compañero, el docente en presencia puede estimular mucho la curiosidad y la creatividad, que en un libro, a través de un libro, es más difícil. ¿Hay algún libro que nos recomiendes para seguir estudiando de todos los que publicaste? Está buena la pregunta. Bueno, si no leyeron Somos Capaces, Personas con Sí. Discapacidad hacen radio, es un libro hermoso que se los recomiendo. Y luego, ahí está. Ahí está. Estamos viendo la imagen de ese libro, del Lugar Editorial.
Y después, bueno, está el libro Producción de Radio, hablan los Sí. especialistas, que es un libro que está por ahí, lo tenemos. Diego tiene todo, Que es un libro, Diego claro, Estamos que habla, radio. sí, que habla de y que habla de producción específicamente. Y en realidad les voy a recomendar el libro próximo mío, pero no es una frase nada más. Está por salir un libro que se llama Del aula al mundo, que habla de lo que es las producciones, cómo hacer que las producciones escolares, digamos, ¿no? Trasciendan y lleguen a cualquier parte del mundo. Tendría que ya estar En camino. en camino, y espero que antes de fin de año esté. Se llama Del aula al mundo, y lo escribí con una especialista en periodismo digital. Ahí es un libro que tiene mucho del mundo digital. Una especialista que se llama Soledad Arregues, que es una capa total del mundo del periodismo y de los medios digitales, docente universitaria también, y estoy muy contento también porque es como un puente hacia el futuro, digamos, ¿no? Nos vamos como acomodando y anticipando en la ola de los medios digitales, siempre con la radio presente, siempre la radio está. Claro. Bueno, justo que estabas hablando de los libros, yo después de haber visto un par de libros tuyos, me quedé con una duda, que es, ¿por qué en vez de hacer Radio 3 pasaste directamente a hacer Radio Hoy? ¿Que considerás que hubo un cambio hoy en día muy drástico con la radio? Claro, hay un mensaje allí de que la radio está en transformación, fundamentalmente con este entrelazamiento con otras plataformas, ¿no? Y entonces queríamos dar un mensaje claro de que hay un cambio, que no es solamente, bueno, se actualizan los programas, las emisoras de radio, los intérpretes de la radio, sino que hay un cambio que afecta a la radio de manera trascendente, ¿no? La imagen, ¿no? Que haya imagen como hay hoy aquí, que ese es un cambio enorme, ¿no? De solo sonido a que haya también imagen, que las audiencias nos vean, que vean a la gente que hace radio. Es un cambio muy grande, así que esa es la idea. Acá están trayendo algunos de mis libros, la mitad. Sí. Bastantes. Desde el primero lo voy a agarrar, que es El diario y la radio van a la escuela, propuestas para trabajar con los medios de comunicación. Miren, se llama En el tercer ciclo de la EGB, que ya no existe más hace muchos años, porque hubo una reforma educativa por el cual se eliminó el primario y el secundario hace unos años, y había educación general básica, la EGB, y el polimodal, ¿no? Algunos docentes, si escuchan esto, o algunos padres también han escuchado, ¿te acordás? Fue un desastre esa reforma educativa. Bueno, eso. ¿Tenés alguna cábala a la hora de escribir tus libros? Ay, qué buena pregunta. O algo que te dé confianza, algo, no Sí. sé. Algo que decís, bueno, esta mantita me da confianza, esto me da confianza para escribir un libro. O un lugar, una Debe decir, situación, claro, algo de Sí. con esto va a salir bien. Durante varios años fue una gata, Sasha. O sea, escribí varios libros con Sasha apoyada, o sea, sentada sobre mí, en mi regazo. Sí. ¿Nunca pensaste en contar algo de ella? Nada. Claro. Y eso fue muy... Bueno, me pongo un poco emotivo porque murió hace unos años Sasha. Y estaba ahí, se quedaba ahí, estaba horas, porque saben que escribir un libro lleva Sí. horas y horas y horas y Y horas. días. Puede llegar hasta años. Claro. Sí, en general son más o menos 2 años de trabajo que llevan estos libros. 2 años de trabajo. Así que esa fue, digamos, como algo que me acompañó muy, muy afectuosamente y muy cariñosamente. Yo quiero mucho a los gatos. Sasha. Eso es lo que recuerdo. Cuando tu libro de hacer radio se hizo famoso, ¿hubo personas que se te acercaron por fama o por interés? Qué bueno. ¿Qué pregunta picante? Sí, la verdad verdadera que estos libros me han permitido estar conectado con mucha gente, muchos docentes, investigadores, gente que hace radio y también estudiantes. Pero eso está lejos del concepto de fama que habitualmente conocemos. No es que voy por la calle y la gente me saluda, digamos, ¿no? Hay miles de estudiantes, de docentes, de gente que hace radio que me conoce los libros, pero no lo llamaría fama. Sí, me encanta que a través de los libros
he conocido mucha gente de otros países también, porque estos libros se utilizan en varios países de Latinoamérica, como Chile, como Uruguay, hasta en Brasil, en España bastante también. Y descubrí una vez que en Rumania lo utilizan. Este libro estaba en Rumania, en una universidad donde estudian comunicación social. No sé, los rumanos, que yo sepa, no hablan castellano, pero bueno, no sé, habría una traducción. Claro, así que sí me ha permitido conectarme con mucha gente, y con mucha gente de manera muy afectuosa, digamos, ¿no? Sí. Mucha gente que ha estudiado. La otra vez, por ejemplo, no sé, en Facebook, alguien me encuentra y dice: yo estudié con tus libros. Un muchachito que se acaba de recibir de locutor. Te sentís orgulloso de eso, ¿no? Es Claro, hermoso, claro, es te divino, sentías, a mí es hermoso. me sentiría muy bien, Eso, digamos. pero eso no se vincula mucho al concepto de fama, me parece. Claro. Es que en vez de fama es como más reconocimiento. Sí, Claro. sí, Admiración. agradecimiento. Admiración. Es hermoso eso, ¿no? No me quiero agrandar, pero es hermoso. No. Tus libros tienen como como un mensaje que les pueda como atraer a los lectores, como que les haya reflexionado a los lectores. Sí, Están no, con no sé si atraer, porque Sí. lo que les dice es: laburen más, trabajen más. Como dije antes. Dale, chicos. No hagan radio sino más. No. O sea, por ejemplo, es muy común que alguien diga: vamos a hacer radio. Ahora dicen: vamos a hacer un podcast. Bueno, dale, agarramos el celular, bajamos una aplicación, decimos unas cositas, ya está en Spotify. Y yo lo que le digo: no, pará. Organizate. Pensá, porque un podcast en general es una serie de episodios. Planificá, por ejemplo, 5 episodios. Ahora eso te lleva un montón de tiempo. Por ahí estás 3 meses laburando y todavía no publicaste nada. Entonces, no sé si eso alienta mucho. Sí aliento a la creatividad, como le dije antes, no hacer una cosa a lo que hacen todos. Porque todos tenemos imaginación, creatividad, y es propia y es única. Entonces eso los aliento, los estimulo a que sean creativos. Ahora, el que quiere seguir, digamos, la idea de hacer un programa de radio o un podcast a través de mis libros, sabe que lo que yo le estoy diciendo es: antes de ya ir a... ¿Viste? Como ensayar, como un actor, digamos. Me encantaría actuar, ya salgo al escenario. No, anda a estudiar 1 mes, 2 meses, ensayá, prepará, anda a estudiar baile, pues te va a ayudar. Haz un curso de oratoria para poder hablar mejor. Sí. O sea, prepárate, y después vas a hacer algo seguramente mucho mejor y que te va a durar más en el tiempo. Además de este proyecto que nos comentaste en el libro, ¿tenés otros? Sí, yo hago unos microprogramas de radio que se llaman Historias y Canciones del Tercer Planeta. Ya hace como 7 años. Ya llevo, hace poquito produje y grabé el número 400. Y se difunden en unas 25 radios de Argentina y de algunos otros países. Eso es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Es un microprograma que dura unos 8 minutos, donde cuento una historia y la historia termina con una canción. O sea, es un relato y una canción, historias y canciones. Eso lo hago hace mucho tiempo. Y me gusta mucho el dar talleres y clases especiales sobre radio y sobre podcast. Bueno, una pequeña pregunta, pero Sí. que me ha dado curiosidad, que es, ¿vos con qué radio te identificarías más? ¿Con AM o con FM? Vos sabés que hace años esos perfiles ya se diluyeron. Antes la AM era oral, voces, periodismo, y la FM musical. Claro. Eso ya, vos hoy por ejemplo, las grandes FMs de Buenos Aires que puedes escuchás a la mañana y hay prácticamente todos programas periodísticos. Hasta Aspen, digamos, que es una radio, creo que la más vieja, que es musical, tiene un servicio informativo y tiene lo que tenés que saber cada hora, no sé qué. Pero en general son muy, muy orales. Vos escuchás cualquier Futurock, no sé, cualquier radio, aunque sea FM o online, hay mucha oralidad. Yo creo que es porque la música, el que quiere escuchar música, escucha YouTube, Spotify o se baja su propio playlist. O sea, me parece que se escucha menos música a través de la radio, porque la música la tenés en cualquier otro formato. En el celular, Spotify. Pero para saber algo que está pasando ahora, ¿no? Los quilombos que están pasando en ese momento, entonces ahí buscas la radio oral, alguien que te diga algo, o que te entretenga, que te haga matar de la risa, y entonces se necesita mucha oralidad. Igualmente la música está muy presente en la radio, está siempre, hay cortinas, hay canciones, la música es esencial para la radio, pero ya no hay
mucho de esa, viste, separación que antes había clara entre AM y FM. Y te hago una consulta, volviendo bien a la radio en sí. ¿Tenés algún, vos nos contaste esto que hacías con la almohada, que te ibas a dormir, pero ¿tenés algún amigo o alguien que te haya dado a conocer la radio, entrar al mundo de la radio, conocer o no sé, algo que quieras contar de alguien o de algo, no sé? Claro, sí, tengo un amigo, Juan Alberto Badía, que me río, no es un amigo. Juan Alberto fue un locutor y conductor de programas de radio que tuvo una virtud, no sé si única, pero extraordinaria, y es que con mucha generosidad, porque no les pedía plata, eso me consta, a los músicos argentinos que les costaba difundir, músicos muchos de rock, pero no solamente de rock, hizo programas donde empezó a difundir muchísimo la buena música argentina popular de todo tipo. Y yo por eso digo como un amigo, porque, viste, cuando vos escuchás mucho a alguien, es como que te haces amigo de esa persona, Claro, aunque claro. ni te conozca. Te adueñas. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Alberto Badía, fue prologuista de uno de mis libros, y estuve en la presentación en una feria de libros de uno de mis libros, así que tuve la oportunidad de agradecerle y abrazarlo, pero él estimuló también en mí, de chico, digamos, lo hermoso que es darle a conocer a los demás lo que no conocen. Es decir, por ejemplo, ¿ustedes conocen una banda que se llama 4 pesos de propina? Sí, más o menos. Bueno, Mi papá la 4 pesos de conoce. propina es una banda uruguaya que es hermosa, que poca gente la conoce. Yo incluí bueno, si buscan, les recomiendo, hay un tema que se llama Mi Revolución, la versión en vivo de Mi Revolución, que es una canción de amor. A mí no me gusta mucho la canción de amor, pero bueno, quizá porque estoy enamorado, entonces estoy más sensible en este momento a esa canción. Entonces eso, dar a conocer algo que no conocía y que de pronto lo escuche y dice, que está buenísimo. O contarles una historia que no conocían, un personaje que no conocían. Yo difundo mucho, ustedes escucharon hablar de Enrique Telemaco Susini. Es un personaje por ahí poco conocido. ¿Se lo conoce? ¿Escucharon alguna vez hablar de los locos de la azotea? Bueno, hay una historia que en 1920 no existía la radio. No existía la radio. Y un tipo se le ocurrió hacer una transmisión de radio. Le decían, ¿pero cómo? Si no existía. ¿Y quién lo iba a escuchar? Y nadie, porque no existía la radio. Claro. Ese fue Enrique Telemaco Susini, el inventor de la radio. Pero además fue el director de la primera transmisión de televisión de la Argentina. Y además fundó la primera productora de cine de la Argentina. Qué interesante. Y además fue introductor de la otorrinolaringología en la Argentina. Y fue director de teatro. Y además uno de los fundadores de la primera empresa cooperativa proveedora de servicios públicos en Pinamar. De todo hizo. De todo. Sí. No le faltó nada. No, increíble. Se lo conoce un poco. ¿Por qué llamaron, para terminar la historia, Los Locos de la Azotea? Porque él convocó a algunos amigos para transmitir por radio, que no existía, un concierto desde la terraza del Teatro Coliseo. Entonces eran unos locos, porque transmitían para nadie. Algo que no, como que no se pensaba en ese momento. No, para nada. Y como transmitieron desde una terraza, lo llamaron Los Locos de la Azotea. Claro. Sí. Ahí nació la radio, en 1920, 27 de agosto de 1920. Entonces yo, perdón porque fui desordenado, dar a conocer una banda como esta que les dije, o dar a conocer a la gente lo que fue Enrique Telemaco Susini, un ser extraterrestre argentino, eso es hermoso. Para mí eso es la radio. ¿Qué opinas del trabajo de los nuevos streamings? Bueno, es un campo, un camino hermoso, Extenso, claro. Sí. súper abierto, maravilloso. Nuevo también. Sí, el tema es qué hacer, qué transmitir, ¿no? Y en ese sentido hay cosas que me parecen extraordinarias y Cosas que no tanto. qué sé yo, a mí me da un no sé qué cuando hay una persona que se cree graciosa y con eso solo arma, digamos, su contenido. A veces sé que lo producen, investigan, no sé qué, arman guiones. Me gusta eso, ¿no? Cuando se trabaja, se elabora. Aunque después suene espontáneo. No digo que todo tenga que ser, al contrario, aburrido.
Aunque después suene suelto y uno improvise, pero pensar, ¿qué digo hoy? ¿Cómo? ¿Qué elementos agrego? ¿No? Creatividad. Claro. De todas tus entrevistas que hiciste con todos los libros, ¿alguna te resultó incomodante o te como que te sentiste muy como avergonzante? Qué buena pregunta. No, bueno, les voy a contar una que fue muy incómoda. No. Queríamos con Mario Portugal entrevistar a quien sigue vigente, ¿no? Pero fue un locutor y conductor de radio muy importante. Voy a decir el nombre total, es Julio Lagos. Además, Julio Lagos fue ya es un tipo de tener 70 y pico años, pero fue muy innovador. Por ejemplo, él creó un programa que iba a la madrugada. Iba por la calle entrevistando gente a las 3, 4 de la mañana. Y es hermoso, hacía entrevistas muy piolas, porque, viste, las personas que trabajan a esa hora tienen oficios muy curiosos y historias, qué sé yo. Bueno, Las cosas que no es. claro, que no ves de día, porque en general a esa hora todos estamos durmiendo. Claro. Bueno, Julio Lagos fue muy importante, les puedo asegurar, conductor y locutor de radio y de televisión también. Y entonces queríamos hacer una entrevista y él nos dijo, bueno, sí, no hay problema, lo único necesito que vengan a donde yo vivo, que era bastante lejos. Así que fuimos, me acuerdo, una tardecita, llegamos, no sé, 1 hora y media de viaje. Bueno, ahí Imagínate que llueve en ese momento. Sí, no, estaba horrible. Bueno, ahí estamos con Julio Lago y cuando le hacemos la primera pregunta dicen, miren chicos, yo mucho no les voy a decir porque estoy escribiendo mi propio libro sobre radio. Esto que dice es un silencio de radio. Te quedaste reflexionando. No, me Entonces, quedé ¿para qué viajé por 1 hora y adentro, media? no puedo decir las cosas que dije por dentro mío. No. Porque llegar hasta ahí para tomar un café, la verdad que no. No, claro. O sea, otro día. 1 hora y gracias. media de viaje No, encima. y bueno, qué sé yo, pudimos sacarle algo, alguna cosa. Bueno, Julio, alguna opinioncita. Ese fue el momento que yo recuerdo el más incómodo de todas las miles de entrevistas. Y ahora pasamos a lo contrario. ¿Qué es lo que, o sea, lo bueno, digamos, qué es lo que crees que fue de lo que más te sentís feliz o orgulloso que hiciste en tu carrera? El logro sería. Los libros, los libros. Todos y cada uno de los libros. ¿Alguno en especial o No, todos? todos. Son Capaz el primero, no los sé. Los libros son como hijos, de alguna forma. ¿Viste? Son sí. distintos, pero el amor es por todos. Acá no hay, yo escribo un poquito de ficción también. No están acá. Vamos a decirle al profe Diego que esos no los tiene. La profe. Bueno, no importa. Claro. Canje. Sí, yo escribí un libro que se llama, en realidad es una compilación de cuentos breves míos, que se llama Sospechas y Confesiones. E hice otro, y un poco acá respondo a tu pregunta, que es un audiolibro. Es un audiolibro, son relatos míos y yo invité a un locutor a que los interprete e invité a un músico a que cree música escuchando los relatos. Una cosa que es muy radial en realidad, ¿no? Entonces, hicimos un CD donde están los relatos interpretados por este locutor y la música que acompaña, hecha especialmente. De ese audiolibro, que yo creo que es el primer audiolibro que hubo en Argentina de relatos originales, porque hay audiolibros que son un libro, un clásico de la literatura, leído por un locutor o por un actor. No original, digamos. Claro, pero lo que hace es interpretar, para la gente que por ahí por problemas de la vista o de tiempo no puede leer, lo interpreta en audio. Pero esto que nosotros hicimos, que se llama En Voz Alta, Relatos para Disfrutar con los Ojos Cerrados, fueron todos relatos originales. Mirá, qué copado. Y además musicalizados. El músico durante largas horas, no un ratito, durante largas horas, yo le leí al músico los cuentos, los relatos, y él tocaba música hasta que logramos una música para cada relato. Buenísimo, qué bueno. Está en CD, Sí. ya como que no existe más porque está en CD, nadie escucha en CD. La verdad que ahora que me lo preguntás, estaría bueno hacerlo en un formato digital que cualquiera pueda escucharlo, digamos, ¿no? Sí, pues. Claro. Y para 2024, ¿tenés algo que quieras hacer? Vos no dijiste que ibas a sacar dentro de poco hacer un nuevo libro, pero aparte, algo que quieras, algo que te propones o algo que te propusiste para Un objetivo. 2024, Sí. un objetivo. Sí,
cuando sale un libro hay todo un tiempo para intentar difundirlo, Claro. ¿no? Sí. Así que el primer trabajo sería, si el libro sale ahora o en febrero, aunque sea, que serían las 2 fechas, laburar en que se difunda. Que lo conozco, claro. Y por otro lado, tengo una semillita de una idea de un libro pariente de Somos Capaces, Personas con Discapacidades en Radio. Tengo una idea de un libro que, de alguna manera... ¿Y planificás profundizarlo el año que viene? Como que claro, está- vamos a ver. claro, Como bueno. que estaba Que quede- conectado. Que quede en la incógnita. espero que las cosas en el país estén bien, que eso es fundamental, ¿no? Porque todos los proyectos, casi todos los proyectos, uno tiene que ponerle talento, fuerza, esfuerzo, tatatatín y tatatán. Plata. A veces plata. No, en los libros por suerte no, pues son las editoriales las que se encargan de hacerlo. Pero se requiere siempre de que el país funcione más o menos, entonces hay proyectos, hay ganas, hay editoriales que quieren publicar, así que espero que yo ponga lo mío y el país ponga lo suyo, y el año que viene poder empezar por lo menos un nuevo proyecto. un libro nuevo, y ojalá que salga que está ahí está produciéndose. O sea, yo ya lo terminé hace rato, ya está corregido y todo, falta que la editorial lo publique nada más, poder trabajar en él, en la difusión de ese libro. ¿Alguna entrevista tuya influyó? Ay, no, perdón. ¿Alguna entrevista influyó en vos? ¿Te hizo reflexionar? Seguro que todas las entrevistas que hice, todas, Sí. que la verdad que por los libros, más otros proyectos que he hecho, hice un montón, tuve la suerte de hacer un montón de entrevistas, de casi todas aprendés. Aprendés si tenés la cabeza abierta y los oídos abiertos, Sí. porque hay periodistas que tienen el defecto de, te hacen una pregunta y no escuchan lo que vos respondés, sino que ya están pensando en la próxima pregunta. A veces hasta la tienen escrita y están mirando qué van a preguntar después, y no te escuchan. Yo no hago eso. Yo hago una pregunta y estoy 100% escuchando, intentando también pensar en una repregunta, y después, bueno, hago una pausa y miro con qué sigo. Entonces siempre escuché mucho a la gente y siempre, de todo el mundo, seguro que aprendí. No podría recordar en este momento alguna en particular, pero siempre, para mí es un hermoso aprendizaje tener el privilegio de entrevistar a gente que sabe un montón, que sabe más que yo. Y así que eso es genial. Y te das como que te nutrís un poco. Sí, totalmente. Yo creo que gran parte de lo que sé tiene que ver con eso, con haber hablado con gente, escuchado a gente y sacado algo de cada uno, ¿no? Después está otra cosa que es la creatividad, que eso ya me parece que es más innato, ¿no? O sea, si sos creativo, si podés crear o inventar algo diferente, porque podés saber un montón. En general somos reproductores de lo que aprendemos. O sea, vos vas a la facultad, aprendes un montón de cosas y después las aplicás. O sea, reproducís lo que aprendiste. Crear una cosa distinta, que es lo que a mí más me gusta, que no siempre lo puedo hacer, eso es distinto, porque ahí está bien, vos aprendiste esto, pero con esto, ¿cómo haces otra cosa distinta? Claro. ¿Cómo creás algo? Sí. Héctor, ¿y vos crees que lo que hacemos en la radio, los libros, tiene mucho que ver con la forma de vida de uno, por cómo lleva las cosas uno, o es más un pensamiento, algo que le nazca a alguno? A ver, creo que te entiendo, pero no claramente. A ver, como si fuera que lo que uno piensa, los libros y la radio, lo que quiere implementar cada uno, tiene que ver con cómo es uno. Sí, pero claro, totalmente. También vos podés, si es un oficio, si vos por ejemplo estudiás periodismo y después ejercés el periodismo, no siempre tenés la suerte de ejercer el periodismo en un medio que coincide con tu forma de ser, tus valores, porque es un laburo. Claro. Es un laburo. Y vos por ahí... Claro, eso es la pregunta, claro. Y bueno, no siempre se puede, pues si vos tenés que vivir de eso, tenés que pagar el alquiler, la comida y todo de eso, y sos periodista o locutor o comunicador social o lo que sea, y muchas veces trabajás en un lugar que no coincide con lo que vos pensás. Claro. Y a veces no coincide para nada. Bueno, ahí está cada uno, de decir, bueno, yo sí, lo hago igual, ¿entendés? O, no, yo solamente trabajaría en un lugar que coincida con mi ideología, con mis pensamientos, ¿no?
Claro, Pero no siempre se puede. Ahora, cuando haces algo en forma independiente, entonces ahí seguramente lo que expresás Pero, es lo que y sos. para eso admirás, aparte, ¿no? Sí. ¿Admirás a alguien o pensás en alguien para crear tus cosas? O sea, o es algo más ¿Cuál es- tuyo, no sé, claro. ¿Cuál es tu musa? No, no, yo lo dije antes de Juan Alberto Badía, que me inspiró un montón. Y hoy, no sé si mi musa, pero digamos, quiero mencionar a un locutor y comunicador social y periodista que hace un programa con el que yo me siento identificado, por lo menos para que lo sepan, digamos, que es Eduardo Aliberti, y que hace los sábados a la mañana en Radio La Red, hace un programa que se llama Marca de Radio, hace muchos años. ¿Por qué? En principio, bueno, porque coincido ideológicamente con su pensamiento progresista, latinoamericanista, humanista, qué sé yo. Y por otro lado, porque hace la radio que a mí me gusta, que es una radio cuidada, elaborada, con muchos elementos, cuidada mucho estéticamente, no sé si lo mencioné en esta larga charla. A mí me gusta el cuidado estético, ¿entendés? Claro, sí. Como los pequeños detalles que le la das. cortina justa. Y si tengo un programa de radio y se incluye una poesía, prefiero grabarla antes. ¿Entendés? Grabarla, editarla, que quede perfecta y reproducirla. Y no grabarla en vivo, que por ahí me equivoco, qué sé yo. ¿Entendés? Todo ese cuidado, todo ese armado estético es el que a mí me gusta y es el que hacen en Marca de Radios, que es un grupo bastante grande, donde hay gente muy talentosa y donde hay además mucho contenido nuevo, digamos. Es decir, vos escuchás el informe de tal periodista sobre la situación de los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Y estuvo toda la semana trabajando en eso. Y fue a los hospitales, hizo entrevistas, dio información. Y eso me gusta a mí. Digamos, trabajo, elaboración y estética. Que sea bello. Que sea algo tuyo. Sí, pero, sí, eso también, muy personal, pero además algo bello. Es como si vos vas a decorar tu pieza. Así, bueno, ¿y qué le pongo? Bueno, que sea práctica, que sea útil, ¿no? Que sirva, que me sirva. Pero además que yo entre y diga, qué lindo que está. Y le pongo un lugar. detalle. No, que viste, Sí. tiro todo. Está bien, los adolescentes se supone Que te dan ganas tiran todo por todos lados. para que tal vez como que la decorás así, tipo, como muy lindo y decís, ay, acá me dan ganas para estudiar. O acá, tipo, decís, ahora sí quiero estudiar. Sí, que te sea, agradable, que te dé felicidad. Bueno, eso es lo que me gusta de la radio, Sí. de los podcasts, digamos, ¿no? Que den información, que sean útiles, que entretengan, qué sé yo, y que tengan cuidado por la estética. Claro, y acá una pregunta, Sí. ¿cuáles son los principales cambios en la forma de hacer radio entre que escribiste tu primer libro y el que está por salir? El podcast, sin duda. Porque Claro. la radio online no deja de ser radio, pero que en lugar de transmitirse por el aire, se transmite por un cable. Claro. ¿no? Pero el podcast cambia todo, digamos. Porque, digamos, es un formato que sale de la emisora de radio. Ahí hay un gran cambio. Claro. No es que forma parte de una programación. Mm. Hay portales de podcast, ¿no? Por ejemplo, en Argentina está, no sé, WeTalker o Posta, que vos en un mismo portal tenés un montón. Pero en general, digamos, son como proyectos y producciones independientes de una emisora, ¿no? Y además esto que vos lo escuchás cuando quieras, la hora que quieras, el día que quieras. Y además el podcast trajo algo que la radio no tiene, que es una gran heterogeneidad de temáticas. Tenés podcast de cualquier cosa. Ujú, claro. Cosa que la radio en general tiene información bastante generalista. Bueno, y como última pregunta, Última, Pues Sí. le va. vos dijiste que este fue tu primer libro. el diario y la radio van a la escuela. No sé si se me escapó el dato capaz, pero ¿en qué año lo hiciste? 1998. Bueno, ¿en qué momento pensaste en escribir un libro sobre la radio? Porque me imagino que antes del 1998 tenés que haberte replanteado. Sí. ¿Por Te qué? digo cómo fue. ¿Cómo hacer? Yo daba un taller de radio y periodismo en escuela secundaria. Y entonces me inventé mi propio programa. Empecé a pensar en actividades. Bueno, hago una actividad donde los chicos y las chicas les doy 30 noticias y que elijan 5 para un informativo. Que es duro, porque uno decía, Claro. no, el más importante es esta. No, ¿cómo? Más importante es esta. Es más importante un choque en la esquina del colegio donde hubo un herido
que un tren que chocó en la India y hubo 80 muertos. Y se daban debates. Yo inventé así, actividades para cada clase. Y un día dije, no, debe haber algún libro, alguien que escribió un libro más grosso, más elaborado, ¿no? Entonces fui a una librería y dije, quiero un libro para dar taller de radio y periodismo en la escuela. Y me dijeron, no hay. ¿Cómo que no hay? No hay, no existe. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no escribirlo yo? Junto todas mis actividades y hago un libro, el diario y la radio van a la escuela. Ese fue el nacimiento de mi primer libro. Bueno, Héctor, queremos agradecerte porque fuiste el primer invitado de Qué bueno. de la radio. Gracias. ¿Van a poner acá alguna placa? Algo vamos a poner. Héctor fue el que inauguró Lo inauguraste. ¿Quieres que yo la nueva done? sección. Nada, fue muy Un importante. papel, puedo tener un papel impreso. A color. Pensá que el año que viene cumple 100 años el colegio y nada, fuiste el primero de Claro. estos y nada. Sí. Te agradecemos. Yo tengo un pedido nada más. A Que ver. cuando el colegio cumpla 200 años, me inviten otra vez. Dale, Sí. dale, ¿Quedamos dale. así? Sí, dale. Como Bueno, una nos cábala. despedidos acá con Clara Calandra, Mora Oriaín, Valentino Montiel y Santiago Ciudades. Hasta la próxima. Gracias, Héctor. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.